Listo, ya está grabando esto. Entonces, bienvenidos a esta es nuestra 10ª reunión, 9ª lectura del año. Entonces, tocó poesía con la poeta colombiana Cristina Maya, que ya en unos minutos se estará conectando con nosotros para que podamos platicar con ella y pues todos podamos, bueno, los que tuvieron la oportunidad de leerla, pues desentrañar, desmarañar ahí las dudas, lo que les haya eh, generado esta lectura con ella, los que no la conocen y que se están sumando, pues también que tengan la oportunidad de poder escuchar pues este ejercicio de saber ese proceso creativo de una poeta con una trayectoria tan grande, eh, con todo este bagaje cultural que hereda del padre, ¿no? Ella siendo hija del poeta colombiano Rafael Maya. Entonces va a ser una charla interesante la que vamos a tener el día de hoy con ella, ya que en unos minutos se va a ir a conectar. Para los que se acaban de conectar, la dinámica, cada que tenemos una invitada, es para participar, pues usar el icono de la manita que está ahí en la barra inferior de su pantalla para dar, pues para que tengamos un orden de participación, o pueden hacer sus comentarios también por el chat que tenemos dentro de esta videollamada. Eso por un lado. La idea también es que la poeta nos lea algunos de sus poemas y ustedes pueden ir seleccionando los poemas que más les hayan gustado para que le digan que quieren que lea ese poema y pues tener la oportunidad de escuchar en voz de la poeta pues su obra, ¿no? Que eso también es lo interesante de este círculo de lectura, pues también ir un poquito más allá de eh, adentrarnos en la lectura de la obra de alguna autora, sino que también tener ese ejercicio de lectura en voz alta que realizamos en cada sesión, que compartimos entre todos ese poema o ese fragmento del cuento, de la novela que nos haya gustado y pues también compartirlo entre todos. Eso sería por ahí la dinámica. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, sugerencia. Ahora tiene una sugerencia por acá. Bueno, pues entonces, no sé si quieren ir, que vayamos comenzando. Me voy a esperar a que entre la poeta para leerle la semblanza y presentarla con ella a todos ustedes. No sé. También les quiero pedir un favor, que si en algún momento ven que yo me desconecto o que estoy ahí presente, pero que yo no estoy interactuando, y va a tomar la batuta Rodolfo, es porque me siento re mal. Me pusieron la vacuna el día de ayer de COVID, y entonces estoy mucho atontada por la vacuna. Entonces, discúlpenme de antemano si ven que me ausento. Eh, y no sé si Rodolfo tenga algún comentario por el momento. Tranquila, estás bien representada, creo. Gracias. No, yo no tengo ningún comentario, más o menos cuánto tiempo, pero sí tenía una pregunta, ¿cuánto tiempo más o menos va a estar con nosotros la poeta? Pues la poeta entra a las 5:20, le dije que si se podía unir. Y pues la idea es que esté con nosotros alrededor de una hora, poco más, un poco menos, dependiendo de la dinámica que vaya agarrando la charla. Pero ya recordarán los que estuvieron con nosotros el año pasado con Sara Uribe, que ella estuvo con nosotros, le había dicho yo que 40 minutos que pudiera disponer de su tiempo y estuvimos como hora y media con ella. Entonces, eso depende también de la dinámica que vayamos teniendo con la poeta y pues que las interacciones que ustedes vayan teniendo. Perfecto, no era solo eso y que tengo los datos, el internet está inestable, entonces voy a desconectarme y a volverme a conectar. Alma. Dime, sí, ¿no? Una pregunta ahí como al margen.
No, como yo no estuve el año pasado, ¿ustedes ya le dieron a Clarice Lispector? Eres clarividente, Nair, porque es la autora que sigue para esta quincena que inicia. ¿Pero cuál libro? Hay uno que se llama como Agua Viva y que es... Pues yo les voy a pasar los cuentos completos. Ah, Entonces, la idea es que, y sobre ese todavía no tengo decidido qué libro de los cuentos completos vamos a leer, pero la idea es que tengan los cuentos completos. O los pueden adquirir, que los cuentos ahorita están en promoción en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, ahora los podemos eso. comprar. Bueno, listo. Ay, qué chévere. Sí, eres clarividente. Estaba porque compré un libro hace poco de ella que se llama Agua Viva. No lo he empezado a leer y yo dije, bueno, que cuando para saber si ya lo habían mirado. Bueno, Sí, yo quiero preguntarle a la poeta invitada varias cosas, digamos, de su estilo. Claro que es diferente leer los poemas de 1991 que los poemas de después, ¿no? Pero, pero es que hay ¿qué te digo? A ver, es como, se dice que en Colombia tenemos una poesía que no arriesga, una poesía muy conservadora, ¿no? Y que esa influencia de la poesía conservadora de pronto viene mucho de, de qué, de la tradición de Carranza, y no sé si, porque no he leído poemas de Rafael Maya, y si él fue solo intelectual o también fue poeta, creo que sí lo fue, ¿no? Algo que le escuché alguna vez a Cristina Maya en una charla. sí, su papá fue poeta y crítico literario. Ah, bueno, pero entonces es esa idea de que la poesía colombiana es muy conservadora, ¿no? Quería que ella me opinara sobre eso, pues porque ella viene como de una tradición y uno siente en alguna parte, en la primera parte de su poética de 1991, como en el lenguaje, ¿no? Si el lenguaje es el que construye, en el lenguaje uno siente que habla de la soledad, de la ausencia, de la noche, como esos temas como recurrentes de, no sé, como de una visión del mundo asignada de pronto por la tristeza o por la depresión, o como una poesía melancólica, o como una poesía que, bueno. Pues claro, bueno, dice, entonces ahorita le preguntas ahí para que te dé tu opinión. Justo está entrando la poeta, entonces para que ya arranquemos en forma. Bueno, ¿Listo? Pónganse guapos, prendan sus cámaras. voy a cerrar el micrófono para no hacer. Listo. Listo, bueno, pues ya se conectó nuestra invitada del día de hoy. Por aquí ya está la poeta Cristina Maya, a quien de verdad le agradezco infinitamente que nos haya otorgado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros. Bienvenida. Si nos escucha, si nos ve. Muy buenas tardes, Alma. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, como le digo, en verdad agradecemos infinitamente que haya aceptado la invitación a este círculo de lectura, que le cuento rápidamente, por ahí pues ya le había comentado, pues esta es una iniciativa del proyecto de Los Impresentables, literatura emergente, literatura y cultura emergente, y desde el año pasado estamos justamente en la tarea de leer a poetas y narradoras Sí. enteramente mujeres. El año pasado nos dedicamos solamente a México y Colombia, pero pues nos quedamos con ganas de más y este año ampliamos el panorama a todo el continente americano y usted fue la seleccionada para representar este año al país de Colombia. Entonces nos pusimos a leer su obra poética, que en particular pues esta edición que le sacaron con Uniediciones del Fuego de la Escritura. Sí. Y pues tuvimos 15 días para leer su obra, leer un poco de su poema, pues tener un panorama general
de esta antología que le realizaron en el 2017, si no estoy mal. Y bueno, ya ahorita los participantes del círculo, que aquí hay algunos no se han podido conectar, pues quieren hacerle algunas preguntas y demás, pero que ya ahí vamos a ir con la dinámica de la charla del círculo de lectura del día de hoy. Pues Alma, muchísimas gracias. Es un honor de verdad ser seleccionada como una de las personas que van ustedes a estudiar. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar un poquito de formalidad a la cosa. Voy a leer una pequeña semblanza de la poeta para que las personas que pudieron leerla, quienes se suman apenas al círculo de lectura, pues también la conozcan. Y bueno, y pues qué mejor manera de conocerla teniéndola aquí de invitada. Bueno, Cristina Maya es poeta, nació en Bogotá, es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes. Es miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá. Ha publicado los libros de poesía De pie sobre la vida, de 1991, La estación del silencio, del 2005, El sueño de Isis, del 2006, Las voces de la casa, del 2005, La ciudad desierta, del 2014. Entre sus libros de prosa destacan Rafael Maya, obra crítica, publicada en 2 tomos en 1982. Águeda Pizarro por Cristina Maya, de 1996. Jorge Rojas y la generación de Piedra y Cielo, del 2006. Y una antología poética de la obra de Rafael Maya, publicada en el 2010. Ha publicado numerosos ensayos sobre literatura hispanoamericana que han sido publicados en periódicos y revistas culturales. Bienvenida, Cristina, en verdad, muchas gracias. Y pues abro más que nada esta lectura, charla, plática, convivencia, pidiéndole que por favor, si nos puede hacer una lectura de uno de sus poemas como para iniciar con la lectura de poesía. Y posteriormente, pues los participantes irán levantando la manita, que ahí tienen la opción de levantarla, para ir haciendo algunas preguntas al respecto de lo que están interesados en saber sobre su obra o sobre algún poema en particular, y para ir avanzando en la dinámica. No sé si nos pueda leer alguno de sus poemas preferidos o algún poema muy, muy particular que usted siempre tiene ahí presente que haya escrito. Bueno, pues aquí abro así al azar, muchísimas gracias, y encuentro El parque. Cuando evoco mi infancia, recuerdo un parque y un lago que reflejaba inmóvil el entorno. El agua traslucía hojas doradas y el aleteo de los pájaros avivaba su cauce. Entonces sentía el transcurrir del tiempo en el breve alboroto de las alas, pero pronto volvía el sosiego a reflejar paisajes sobre el espejo impávido del agua, como si el tiempo se hubiera detenido, como si un reflejo devolviera su imagen a otro espejo inerme. Hoy continúa el camino del árbol y la piedra, unida al misterio de las sombras del parque, sin entrever apenas el paso de los años, sin saber que todo es memoria, recuerdo enmudecido que quiere volver a los primeros días, arrebatándole las horas a la muerte. Muchísimas gracias por ese primer poema. Pues ya empezaron a levantar las manitas, entonces le voy a ceder la palabra a Nair. Nair, ¿tienes la palabra? Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Se escucha bien? Sí. Tengo un problema y es que el sonido está como muy bajito, no los oigo bien. No sé si es problema mío, de mi... Si algo puede subirle todo el volumen a su celular para que pueda... O voltee el celular de manera horizontal para que no se tape la bocina, si es el caso que la tiene en la parte inferior la bocina del celular. Pero no se tapa. A ver, vamos a ver. Ahí. A ver, hábleme, por favor. ¿Ahora escuchas bien? No, igual. No, igual de bajito. Pero bueno, no importa, yo tengo buen oído de todas maneras y hago el esfuercito
por oírla bien. A ver, muy bien. Gracias, Cristina, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo la verdad era la primera vez que me acercaba a su trabajo, a su poética, entonces es muy interesante cómo pues en este taller de los impresentables nos muestran diferentes voces que de otra manera no hubiéramos podido acceder a ellas si no fuera por este trabajo que hace Alma, que hace Rodolfo. Bueno, entonces yo quisiera antes de entrar a su poética que, bueno, como una duda que yo tengo de cuál es el legado de la generación de Piedra y Cielo, sobre todo porque yo siento en su poética como una influencia y no sé, y también está por ahí la idea de que se dice que en Colombia somos muy conservadores en la forma de escribir, que nos da como miedo la innovación, que nos da como miedo salir de la tradición o esto, ¿no? Entonces como que hay una carga de conservadurismo, entre comillas, ¿sí? Y que no arriesgamos tanto, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que nos cuente de su poética, si tiene esa influencia, si usted siente que su poética es como de tinte conservador o no. Pues era eso lo que quería escuchar. Muchas gracias, Cristina. Bueno, no, muy interesante la pregunta. Desde luego, es decir, el que percibe mejor la poesía y el que puede hacer mejor crítica sobre la poesía de alguien, pues es el lector, ¿no? Para uno muchas veces pasan desapercibidas algunas cosas. No, me parece extraño lo de la influencia de Piedra y Cielo, aunque conozco muy bien el grupo y escribí un libro justamente sobre la generación de Piedra y Cielo, pero pues son voces muy diferentes, además porque usted sabe que de todas maneras los piedracilistas en su gran mayoría hicieron sonetos, hicieron versos con ritmos y ritmas muy conservadores, ahí sí, es decir, al estilo de la usanza de la retórica pues más tradicional y más clásica, cosa que yo no hago jamás, porque pues no podría hacerlo, porque me considero una poeta contemporánea, y si bien yo conservo algo de musicalidad, de lo que se llama el ritmo interior, porque no he querido nunca que mi poesía suene a prosa, sino que suene a poesía, que suene a lírica, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues los poemas tienen que tener una cierta musicalidad. Yo francamente no encuentro la relación, no sé qué tanto conozca usted sobre la poética de Piedra y Cielo, qué autores haya leído piedracelistas y conoce, por ejemplo, los poemas de Eduardo Carranza, que es uno de los fundadores, pues junto con el maestro Jorge Rojas del piedracilismo, y yo no creo que haya ninguna similitud, absolutamente ninguna, entre los poemas de Carranza, que son los poemas a las muchachas, poemas enamorados, poemas a la tierra caliente. Yo no tengo nada del paisaje campesino, no tengo nada de poemas enamorados, no tengo nada de ni poemas patrióticos como fueron los poemas de Jorge Rojas en algún momento. Es decir, para poder hacer la afirmación que usted hace, pues se tiene que conocer muy bien el grupo de Piedra y Cielo, se tienen que conocer los poetas. No tengo nada de Carlos Martín, no tengo nada por ejemplo, a ver, Andrés, bueno, el Samper, es que no se me va el nombre en este momento, de manera que yo no encuentro realmente la relación entre Piedra y Cielo y mi poesía. Sí he querido ser tradicional en el sentido de que no voy a hacer una poesía de prosa, como hacen muchos poetas, mucha gente que escribe primero los poemas en prosa y después los pone en versos al estilo de la poesía, ¿no? En unas líneas cortas. Eso no lo voy a hacer. De manera que puede sonarle algo tradicional porque conservo algo de lo que es poesía. Creo yo que la poesía, que tiene que tener unas características especiales en cuanto a cierto ritmo interior, el uso de ciertas metáforas, de ciertas figuras literarias de las cuales tampoco abuso, pero yo creo que mi poesía es muy contemporánea. Ese es mi punto de vista. Pero si a usted le suena piedracielismo,
¿por qué no me aclara un poquito como a cuáles poetas puedo asimilarme yo de los de Piedra y Cielo? Porque eso sí sería interesante saberlo. Sí, Cristina, no, más que, bueno, se me ocurrió, yo realmente conozco poco de Piedra y Cielo, entonces creo que fue una mala referenciación. Lo que yo quería de pronto referirme era como a los temas, el tema del sueño, del laberinto, del silencio, de la ausencia, de la muerte, de la soledad, esos temas que manejas en tu poética. Era lo que me llamó la atención, que para mí no, digamos que de alguna manera no son tan contemporáneos para mí, ¿sí? Sino como más de una poesía Mira, tradicional. sí, sí, te entiendo. Los temas no tienen nada que ver con una generación poética. Los temas para mí son absolutamente intemporales. Puede haber poetas muy contemporáneos que hablen sobre la soledad, sobre la ausencia, sobre la muerte. La muerte es un tema que nunca acabaremos de tratar en la poesía, ya sea en la antigua, en la contemporánea, en la más vanguardista, esos temas se tienen que tratar. Sí. ¿Alguna otra inquietud? Claro, ya están levantadas las manitas, Cristina. No, muchas gracias. Justamente ahí vamos respondiendo las preguntas. Eh, claro, es interesante esto que nos cuenta y a mí me surge una pregunta antes de pasarle la mano a Rodolfo y después a John, pues para que nos puedas ampliar un poco esto que nos platicas, pues que poética no va ligada con esta parte de esta generación, pero yo sí quisiera que nos contaras un poco sobre esas influencias, o sea, eso en la que la lectora Cristina Maya, como lectora, tiene esa influencia en su escritura. ¿Cuáles son esas influencias? Mira, lo de las influencias es una cosa prácticamente imperceptible, porque uno lee mucho, uno se ha Claro. formado en muchísimos autores. Bueno, las primeras influencias, si tú quieres saber, pues la primera influencia mía fue la de Neruda. La de Neruda, yo era una lectora asidua y era una enamorada de los poemas de Neruda, y Neruda pues es un poeta pues inmenso, y un poeta que tiene, es decir, toda la variedad de poesía que tú quieras, todos los temas los trata él de una manera magistral. Desde los poemas de amor y una canción, 20 poemas de amor y una canción desesperada, hasta los últimos poemas del canto general, las odas elementales, Residencia en la tierra. Bueno, es un poeta infinito que creo yo puedo haber recibido alguna influencia, aunque no lo tengo muy claro. Un poeta muy importante que se llama Germán Pardo García, que es de la generación de los nuevos, una generación posterior a la de Piedra y Cielo, que también puede haberme influido, pero está también Borges, y hay otra cantidad de autores de los cuales uno puede asimilar algo. Es que uno no es muy consciente de esas asimilaciones, porque si fuera demasiado consciente se pondría a copiar, pienso yo. Entonces uno recibe esas influencias casi imperceptiblemente, casi a nivel de inconsciencia, y de pronto van saliendo algunas cosas. Pero fíjate qué cosa tan curiosa que me decía el poeta Jaime García Mafla cuando estaba leyendo unos poemas míos: ¿y esto de dónde lo sacaste? Le dije, no sé, yo no los, estos versos, ¿de dónde los sacaste? Le dije, no, esos versos no los saqué yo de ninguna parte, se me ocurrieron, ¿no es cierto? Entonces, influencias, bueno, pues está también Shakespeare. Shakespeare, yo he sido una lectora asidua de Shakespeare, de los poemas de Shakespeare y de las obras de teatro de Shakespeare, y yo creo que pudo haber recibido también alguna influencia de Shakespeare. Bueno, de poetas contemporáneos, pues muchos, pues está Octavio Paz, y está, bueno, está, bueno, y hay infinidad de poetas otros que pudieron haberme influido, sí, sí. No, no, claro, como dices, la lectura tan profunda y sobre todo por ese gran trabajo también sobre crítica literaria que realiza, debe de llevarla a leer muchísimo. Yo iba a hacer una pregunta sobre su proceso de composición, pero Rodolfo me la pidió. Entonces, Rodolfo tiene la palabra y después viene John Henry y después Carlos Luis. Tienen la Muy palabra. bien. Muchas gracias, Alma, por darme la palabra y muy buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por estar aquí.
Muy buenas Yo, tardes. leyendo los poemas del Fuego de la Escritura, hay varios libros reunidos y a pesar de que hay varios libros reunidos, me pareció percibir que como que al interior o al trasfondo de ellos hay como un mismo proceso de composición que en mi percepción me pareció basado como en la contemplación. A mí me da la impresión que usted mira su objeto a poetizar, la ciudad, la casa, la noche, lo contempla y a partir de esa contemplación como que entre la relación que surge entre lo que quiere poetizar y las palabras que va buscando, como que va surgiendo el poema. Me da la impresión, entonces quería preguntarle, qué tan desacertado estoy en esa impresión y si no estoy tan desacertado, ¿cómo opera el proceso de composición? Es lo que me gustaría. Perfecto, me llama la atención esa pregunta, Rodolfo, porque es precisa la pregunta. Sí, incluso estaba estudiando algo sobre Gastón Bachelard, que es uno hablando de influencias, también encuentro yo una influencia muy grande de Gastón Bachelard y su Poética del Espacio y sus diferentes libros. Y sí, pues él dice justamente eso, ¿no? Que el poeta visual, el poeta mira, mira, crea una ensoñación a través de los objetos y escribe su poema. Es decir, pero él dice que nunca se han visto bien las cosas si no se sueña con esas cosas, si no se produce una ensoñación con esos objetos que son propios de la admiración del poeta. Usted lo dice muy bien, porque por ejemplo en mis poemas sobre Egipto, esos poemas son unos poemas de admiración de las obras de arte, es decir, yo me acerco, yo veo el país, yo veo las pirámides, por ejemplo, yo veo los monumentos, yo veo los dibujos en las diferentes estelas egipcias, yo veo eso, me impresiona visualmente, sensiblemente, y esa impresión sensible me lleva a mí y esa admiración y ese gozo, porque Bachelard habla también mucho del gozo, sentir el gozo por los objetos. Bachelard dice una cosa muy bonita, que es que muchas veces para el poeta los objetos no son simplemente objetos utilitarios, ¿no? No son para la utilidad, sino que son para poetizar. Y entonces yo pienso directamente en el caso de Neruda y en el caso de las odas elementales, cómo Neruda habla y poetiza sobre los objetos más ínfimos, los calcetines, las cebollas, el hígado, una cantidad de objetos, de, cosas que él percibe y que él dice pues, que él piensa que hay que poetizar, porque él cuando produjo las odas elementales dice y lo dice en Confieso que he vivido, dice que él se sentó como un niño con el lápiz y el papel para hacer una tarea, ¿no? Y entonces escribió sobre cada uno de estos objetos, que es lo que yo hago también en las voces de la casa y también con los poemas de Egipto, ¿no? Es decir, es entusiasmarme, admirar, sentir el gozo por el objeto, el amor por el objeto y realmente pues pasar a la producción poética. Yo soy muy visual realmente y esa visualización del paisaje y de los objetos me produce a mí una emoción, una inspiración que me lleva a escribir el poema, sí. Más que poemas de anécdotas, me interesa hacer poemas sobre objetos, sobre cosas, pero no todo, no todos mis poemas, porque también escribo sobre la muerte, como le digo, y sobre, como decía la señora, y sobre otros aspectos, pero los objetos me interesan mucho en la poesía. No sé si le Muchas- contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, muy amable. Creo que sigue John. Si sigue John Henry, tiene la palabra. Gracias. Sí, maestra, la relación de la historia, de algunos hechos históricos con tu poesía, ¿lo trabajas o no?
claro que los trabajo precisamente en los poemas, en el poemario que se llama El sueño de Isis, que fue producto de una visita a Egipto. Yo quería hacer una historia de viajes, una crónica de viajes, de mi viaje a Egipto, con todas las referencias, tanto artísticas como históricas, que pude recopilar en ese viaje, pero preferí hacer finalmente poemas. Y entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, sobre Ramsés II, o sobre Tutankamón, o sobre cualquier otro de estos personajes de la historia egipcia, pues obviamente hago referencia a la historia, sí. Pero no es mi interés, pues no ha sido mi interés hacer mucho, referirme mucho a la historia, pero en estos poemas básicamente sí hago referencia a la historia antigua, ¿no? Y a la historia de Egipto propiamente. Muchas gracias. Carlos Luis, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Quiero iniciar por agradecer a Cristina Maya su presencia, su intervención sobre temas tan hermosos como es el poema. Y gracias a Rodolfo y a Alma que la han invitado y hoy gozamos de su presencia. Yo tengo 3 inquietudes que me gustaría compartirlas con usted con el objeto de aclarar cosas relacionadas con su poética. La primera es la que se juego. El juego en la escritura. Me llamó mucho la atención ese título porque el juego ha sido símbolo de muchas culturas, tanto de Oriente como de Occidente, y especialmente en los mayas, todo ese ritual del juego significaba muchas cosas de acuerdo con los momentos, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos que de alguna manera el juego era como el símbolo, como lo que estaba de moda en un momento determinado, y esos datos sobre la idolatría que practicaban los mayas, de aquí no solamente se aproximaba a temas específicos como los mitos del juego y las ceremonias para taladrarlo o encenderlo en rituales, en bailes, en cantos, en juegos, con la introducción de esos juegos en diferentes espacios que significaban como un aglutinamiento de las tribus, como un aglutinamiento, entre comillas, de las sociedades, y que de alguna manera tenían como una especie de mito alrededor del juego. Entonces, leyendo un poco como esa parte, que es muy extensa, quise volverme al juego en la escritura, y yo le decía a mi pensamiento que hoy le iba a preguntar a Cristina el tema del juego. ¿Por qué el juego en la escritura? Esa es la primera inquietud. La segunda tiene que ver mucho con su rol de maestra. Me encantó verla trabajando con grupos de la Universidad de los Andes, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad de La Sabana. Y lo que yo quisiera comentarle es que allí donde está el nicho de la sociedad, la gente joven, la gente pensante, la gente que tiene argumentos propositivos con respecto a la literatura, y concretamente para qué pudo entender, para dónde va en unos momentos tan convulsionados del globo terrestre, convulsionados desde el punto de vista de la salud, pero también de la economía y también de la cultura. Entonces, ¿qué le espera? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el nicho que podría pensarse ocupa el poema, ocupa la poesía en el futuro? Porque como que todo uno realmente hay momentos de mucha incertidumbre, de mucha miedo, de mucha expectativa, que no se sabe para dónde pasará, qué está sucediendo y qué puede suceder con el rol del poeta y con respecto a la poesía, para dónde vamos. Esa es como la segunda.
Y la tercera y última parte es cómo es una tertulia literaria, cómo es una tertulia literaria en la biblioteca de Rafael Maya, su padre, porque es importantísimo mirarlo como un nivel de aprendizaje, de mirar cosas que podemos nosotros, que estamos en un proceso con Alma y con Rodolfo, de crecer, de aprender, de crecer, de desarrollarse, y por lo consiguiente todos estos escenarios son de importancia fundamental en un momento tan álgido como el que estamos viviendo en el planeta Tierra. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias, Carlos. Son 3 preguntas bastante extensas. Bueno, la primera sobre el fuego es una pregunta muy complicada porque, pues, hay 1000 teorías sobre el fuego. Hay un libro, recuerdo yo que cuando estaba estudiando filosofía y letras, estudiando concretamente los presocráticos, y después a Platón y Aristóteles, los demás filósofos griegos, pues Heráclito tiene toda una teoría sobre el fuego, ¿no? Heráclito, pues, habla sobre el fuego y habla sobre el agua y crea unas identidades. El fuego es vida, el fuego es movimiento, lo mismo que el agua. Bueno, y estamos en un proceso dialéctico permanente de cambios, de renovaciones, y tanto el agua como el fuego tienen que ver con eso, especialmente porque el fuego es un principio vital, ¿no? El fuego es un principio vital. Entonces, hay un filósofo muy importante que escribe, un filósofo contemporáneo, es que no recuerdo, Rodolfo Mondolfo, un libro que se llama Heráclito, y es un análisis muy complicado, muy complejo sobre el problema del fuego en la filosofía de Heráclito, en la filosofía griega. Mircea Eliade también trabaja el tema del fuego, lo trabaja también Bachelard en el psicoanálisis del fuego, de manera que si nos pusiéramos a hablar sobre el fuego como principio vital y como fenómeno que compite pues al estudio de la filosofía, o que ha sido estudiado por los filósofos y los antropólogos, pues nos tomaría mucho tiempo hablar sobre ello, ¿no? El fuego es principio vital, el fuego es pasión, el fuego es amor, el fuego es un símbolo y una metáfora. El fuego es también la muerte, es destrucción, ¿no? El fuego tiene infinidad de símbolos, tanto de vitales como de destrucción, de manera que, pues, como le digo, nos llevaría todo un curso a hablar sobre todas estas significaciones del fuego. Me gustó el título del fuego porque en mi poética pues hablo varias veces sobre el fuego en diferentes sentidos, y entonces el fuego de la escritura hace referencia a un pequeño poema de amor, por cierto, que lo tengo incluido en la última parte de mi libro, y el poema dice más o menos así. A ver si lo encuentro. Aquí hay otro, por ejemplo, es este. Ver apagarse la llama, el último pabilo que animó el amor, oír tu voz casi de hielo del otro lado del teléfono. Pero aquí, este que le digo, a ver si lo encontramos. A ver. A ver. No hay nada igual a no tenerte, pensar que no hay futuro y sin embargo sentirte en el fuego de la escritura. Es decir, toda esa pasión amorosa, como no se puede llevar a cabo en la realidad, pues se lleva a cabo en la escritura, ¿no? La escritura también como símbolo puede ser símbolo del amor, símbolo de la pasión, ¿no?
Entonces, pues como le digo, hay mil formas de referirse al fuego y esta es una, ¿no? El fuego de la pasión, el fuego del amor, el fuego de la escritura. Sí. La segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta tiene que ver con su rol de docente en la Con mi Universidad rol de docente, sí. de los Eh, Andes, de sí, la sí, sí, Universidad Jorge definitivamente. Tadeo Bueno, Lozano, pues la Universidad de La Sabana, y concretamente si allí hay ese nacer de inquietudes relativas hacia el camino por donde se debe o está incursando la poesía con todos los conflictos que podamos tener, ¿no? bueno, yo dejé de dictar clases hace ya muchos años. Hace más de 20 años ya no dicto clases, dicto un taller de literatura en mi casa, el taller al que usted hacía referencia, pero de todas maneras, yo estuve dictando clases de literatura colombiana y concretamente de poesía colombiana y de culturas antiguas y también de cultura griega, que ha sido realmente la pasión, una gran pasión para mí, el teatro griego, la épica griega, la Ilíada, todos estos libros fundamentales del mundo griego. Em, entonces, está sonando el teléfono. Bueno, entonces tengo que decirle mm, que pues los estudiantes siempre tuvieron un gran interés por la poesía. Muchos de ellos escribían poemas en el curso, en la clase. Por cierto, por lo menos en las tertulias literarias, en los cursos que se referían a composición literaria. Y tuve una gran satisfacción con muchos de ellos porque fueron poemas muy hermosos y estudiantes muy interesantes, de manera que mi participación y mi intervención en la universidad pues fue muy agradable, fue muy amable, no sé, hoy en día cómo funcionan estos cursos de literatura y de poesía en los colegios, francamente no, en las universidades no sé cómo marcha cómo marchan estas asignaturas, ¿no? No sé, Ya. pero me imagino que en algunas habrá, es decir, porque la poesía no pasa de moda, la poesía es un género que siempre estará vigente y yo creo que marcha bien, ¿no? Que marcha bien y que sigue habiendo mucho interés eh, por la poesía en las universidades y se siguen dictando clases de poesía. Ahora, en estos últimos tiempos, pues no sé, con la virtualidad y con todos estos problemas de la pandemia, pues puede haber algunas frustraciones, pero veo que de todas maneras, así como estamos en este programa de Alma y de Rodolfo, hay miles y miles de programas sobre poesía en los que hay incluso intervenciones a nivel internacional, poetas colombianos, poetas de de varios países que se reúnen a hablar de poesía. Yo creo que la poesía está vigente siempre y ahora han salido los poemas de la pandemia, ¿no? Que es una nueva visión de la poesía. Todos nos hemos sentido un poco afectados por esta situación y hemos escrito, yo creo que más de uno, sobre lo que es la poesía en la pandemia, es decir, porque la poesía es reflejo también de situaciones vitales y esta situación de la pandemia que nos ha conmovido, que nos ha afectado tanto a todos, pues ha dado también materia para escribir sobre ello y hay muy interesantes poemas sobre el encierro, sobre la necesidad de libertad, porque pues, nos sentimos realmente muy confinados y han surgido muchos poemas que hablan sobre la necesidad de salir, de la necesidad de liberarnos de todos estos problemas. ¿Sí? Bueno, la Muy tercera es la bien. tertulia en mi casa, pues es decir, estas tertulias, le quiero decir que yo empecé mis tertulias en la Universidad de los Andes hace muchos años cuando dictaba mis cursos de cultura griega y literatura colombiana y incluso inauguramos las tertulias de literatura en la Universidad de los Andes. Yo tenía una amiga francesa, una profesora francesa, Marie Stripeau, que llegó a Colombia enamorada pues de la literatura colombiana, fue una gran especialista en Luis Viales, por ejemplo, y en algunos de los poetas de la generación de los nuevos. Y bueno, ahí iniciamos una tertulia a la cual se vincularon varios de los estudiantes y hubo muchísimo entusiasmo y allí pues se enseñaban básicamente las técnicas para escribir, porque era gente que llegaba con mucho entusiasmo por la poesía, pero que no sabía escribir la poesía.
Entonces, pues se trataba de, el taller consistía en escribir en el taller o escribir en la casa, después traer los productos, de, pues, los poemas y hacer comentarios y tratar de que la persona se diera cuenta cómo podía seguir trabajando sobre los poemas para que fueran realmente poemas bien logrados, ¿no? Para que hubiera verdaderamente un trabajo poético y pues nosotros las profesores, es decir, las guías que éramos en ese entonces, María y yo, pues les dábamos pues los instrumentos necesarios como para que se lograran buenos poemas, ¿no? Sí, esa fue la tertulia de la Universidad de los Andes. Y curiosamente, fíjese usted, cuando organicé yo las tertulias aquí en mi casa, en la biblioteca de mi padre, que es un espacio realmente muy interesante, muy acogedor, porque es un ambiente lleno de libros, que tiene una atmósfera muy agradable, está en un tercer piso y pues la luz entra por por los dos costados, tanto por el oriente como por el occidente, tiene mucha luz y tiene muy buen ambiente esa biblioteca y allí nos reunimos durante 20 años, porque esa tertulia nuestra lleva como 20 años y resulta que ha sido una experiencia maravillosa porque pues hemos pensado que básicamente para que haya una tertulia de verdad se necesita una amistad, se necesita una solidaridad con los compañeros, una confianza en el sentido de que uno pueda hacer críticas positivas cuando se presentan los trabajos y pueda la persona mejorar su escritura. Entonces se leen textos, se leen los trabajos de las personas que presentan, ya sea cuento, ya sea poesía, ya sea crónica, es decir, de los diferentes, ya sea cuento. Entonces, y se hacen las críticas pertinentes y realmente pues la persona siente, el escritor siente cómo va mejorando y cómo va llegando a los resultados pues, que todos queremos que son pues los de escribir una buena producción, es decir, hacer buena literatura, ¿no? Y ese taller es una maravilla, todavía lo conservamos, ya este año cumplimos 21 años y hacemos una cosa muy interesante también, porque hay diferentes inquietudes, pues no solamente la literatura, sino que hay también inquietudes de carácter político, social, todo lo comentamos, y artístico, entonces vemos también películas, pero de cine, de gran cine, y esas películas pues también las comentamos, y entonces resulta que son unas tertulias maravillosas, son unos momentos muy gratos los que pasamos nosotros en esas tertulias, ¿no? Y hay gente pues que yo conocí en las tertulias de la Universidad de los Andes y que me vinieron a acompañar a mí ahora en las tertulias de mi casa en la biblioteca de mi padre. Cristina, muchísimas gracias por sus No sé aportes si valiosos. le quedó claro, si quiere, tiene alguna otra inquietud. Me No, preocupa no poderle contestar ampliamente lo del fuego, porque esos son temas antropológicos y filosóficos y psicoanalíticos de mucha envergadura y tendríamos que estudiarlos y repasarlos nuevamente. Sí. Sí, pero no muy bien, muy clarito, me quedó que hay una nervadura entre el juego y su poema, hay una nervadura entre el juego y el amor, entre el juego y la tristeza, entre el juego. Esa parte no la tenía clara antes de la Pero no pregunta. crea, la Ahora ya cosa es lo más compleja porque está Bachelard con el tema de la psicoanálisis del fuego. Y esas son cosas muy complicadas. De Sí, manera señora. que ojalá pudiéramos charlar desde un ámbito de la antropología y desde un ámbito de la filosofía sobre estos temas tan profundos. Pero si usted queda contento con la respuesta, pues yo también lo estoy. Muchas gracias. Bueno, Un aplauso muy sí, amable. Muchísimas gracias. encantada. No, pues estuvo buena esta ronda de preguntas. Les propongo que hagamos una ronda de lectura o si nos hace el favor la poeta Cristina Maya, de decirle los poemas que nos han llamado la atención, si los podemos pedirle una lectura de esos Claro. poemas. Y pasamos a otra ronda de preguntas y la primera en preguntar va a ser Lucila, que ya tiene su manita levantada. Entonces, yo me pido de primeras el poema. Bueno, perfecto. El poema está en la página del libro del Fuego de la Escritura en la 117, que se llama Sin Motivos.
y hace parte del 117. libro de la Estación del Silencio. Los Sin motivo, 117. Ya lo busco. Y bueno, si quieren, vayan escribiendo en el chat sus poemas y la página para que quede más fácil la búsqueda. La página del libro, ¿vale? Sin motivo, pero aquí dice ¿pero por qué? 107 y me sale transeúnte. 17, perdón, 117. Ah, con razón. A ver, Qué pena, qué pena. tranquila. Sí. $117. Sí, muy bien. ¿Lo leo? Sí, por favor, ya, y ahorita vamos, le voy diciendo ya pasaron aquí en el chat los otros poemas que quieren escuchar en su lectura. Bueno, sin motivo. Quiero limpios los días, inmarchitables, que los circunde solo a la luz. No quiero manos que hurguen en los cajones, ni cambien las cosas de lugar. Quiero la soledad más pura, el silencio más vasto. Quiero el sosiego de los días para habitar en ellos, Ese poema a mí me gustó mucho, me atrapó mucho ese poema particularmente. Y en general, los que evocan la ciudad y los interiores, los de la casa. Bueno, pero ahorita le platicamos un poco más sobre esto. Claudia Jaramillo nos pide que si nos puede leer Las llaves, que está en la página 87. Claudia nos acompaña, es colombiana, pero nos acompaña desde Austria. O sea que ahorita está a la luz de las qué velas, maravilla, escuchando su internacional. poesía. Bueno, magnífico. Las llaves, en realidad es la llave, ¿no? Por el ojo de la cerradura apenas cabe una llave, umbral del paraíso. Bueno, esto tiene toda una simbología, ¿no? ¿Qué otro poema? Total. Piden a ir el paisaje de la página 59. Paisaje. 59 no. No, ya me equivoqué. Deme un segundo. Bueno, es el poema Paisaje. Estoy buscando en el índice. 116. Paisaje. El lugar que dejaste lo cubre una ternura de cosas olvidadas, un libro, una mesa, la lámpara que aún emana un cálido destello, retratos que miran desde lejos y albergan la fatiga de su larga presencia. A lo lejos los cerros se pintan de un verde intenso y cada árbol se yergue iluminado por el último sol. Esta visión llega hasta mi ventana y me invita a pensar cómo el recuerdo, del mismo modo que la luz, se enciende y muere en un instante. Joana Spitia pide, ¿cuál? El regreso. ¿La página? Ya se la digo, 31. ...31... El regreso. He regresado de la ausencia. Me detuvo en el largo camino la estación del silencio. La estación de la muerte. Viajaban trenes imposibles, transeúntes anónimos, laberintos oscuros. No sé en qué estancia donde todas las voces se diluyen, tuve sentido del silencio. Olvidé mis palabras, alejé los recuerdos y anduve sola y desterrada. No hubo espejo donde reflejar mi imagen, lugar alguno donde asir la nostalgia. Solo un abismo innumerable donde el tiempo ahondaba cada vez mi vacío. Quedé anclada en las horas, aferrada al momento. Perdida de mí misma, me busqué en la memoria. Fui así reconstruyendo a fragmentos mi imagen y descubrí el espejo en mi propia conciencia. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos dos propuestas. Catherine quiere que si por favor puede leer el poema Laberinto
que es el poema que abre el libro, pero Carlos Luis también pide que si él puede leer el poema. ¿Que si él puede leerlo, El laberinto? Claro, Sí. con mucho gusto, claro. Entonces tendríamos dos lecturas del mismo poema, porque Catherine desea escucharlo en su voz. Bueno, El laberinto. ¿Cómo romper la cáscara del tiempo enredada en la entraña del pasado? ¿Cómo salir, soltar la amarra de ese espacio compacto del recuerdo? Soy la misma que refleja su imagen en la memoria ajada de los días, la que adopta una máscara idéntica y repite el vestuario de la escena, la que viaja y regresa por el mismo camino hasta la orilla, la que al cerrar los párpados refleja sus sueños en la pupila inerte de la noche, la que vive el amor y el desamor y repite por siempre la historia circular del laberinto. Ese es otro poema que a mí también me gustó mucho. Justo como abre el libro, sí, y lo atrapa uno y pues para querer seguir leyendo. Es interesante el poema, sí, ese poema gusta mucho, sí. Y tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Porque él nos platica un poco sobre justamente la escritura de este poema y para pasar a los otros poemas, que ya se hizo la lista aquí de poemas en el chat. Bueno, no, sencillamente este poema, cómo romper la cáscara del tiempo enredada en la entraña del pasado. Es decir, cómo muchas veces estamos fijados, dijéramos, en un momento temporal, cómo el tiempo nos liga a determinados momentos, a determinados recuerdos de los que nos es difícil, de los que nos es difícil salir, ¿no? Hay gente muy volcada hacia el futuro, hay gente que está muy en el que vive el presente y hay gente que siempre aspira o quiere ver llegar un futuro, ¿no? Entonces, esto es como una meditación sobre el problema del tiempo, ¿no? Cómo salir, cómo desenredarse del pasado, ¿no? Cómo soltar la amarra del recuerdo. Entonces quiere decir que uno muchas veces por estas circunstancias vive como en una especie de laberinto, ¿no? Soy la misma que refleja su imagen en la memoria ajada de los días, la que adopta una máscara idéntica, la que repite el vestuario. Estamos repitiendo permanentemente actos, situaciones en nuestra vida, y en esa repetición como que no podemos salir de ese laberinto. Somos un poco víctimas de nosotros mismos, víctimas de nuestro afán de aferrarnos a las cosas, a un momento, a un pasado, a un tiempo, ¿no? Muy La que vive interesante. el amor y el desamor y repite por siempre la historia circular del laberinto. Es como una especie de un eterno retorno, ¿no? Hay todo. Posiblemente también, pero aquí el problema es que, pues cuando hablamos de eterno retorno, pues estamos siempre volviendo, es como una dialéctica, y aquí en el laberinto estamos un poco como inmersos en un momento atemporal, o en un tiempo pasado del que no podemos salir. Esa es mi percepción acá. Uno muchas veces, pues, a veces no es muy consciente del momento objetivo en el cual escribe el poema, ¿no? Son sugerencias, sugestiones, impresiones, momentos muy abstractos, muy del subconsciente, muchas veces los que afloran en la poesía. Y yo creo que en el laberinto pasó eso. Está muy presente, claro, qué interesante. Bueno, y eso solo lo podríamos haber entendido pues teniéndolo aquí. Bueno, pues maravilloso. Rodolfo nos pide que por favor pueda leer el poema Unidos de la página 37. 37. Unidos, si preguntaras cuántas veces morimos, no sabría responderte. Este es un poema muy existencial y tuvo que ver pues con un momento emocional muy específico. Ya no lo hubiera escrito ni lo hubiera publicado, pero bueno. Si preguntaras cuántas veces morimos, no sabría responderte. Hay tantas tumbas que levantan sus voces desde el fondo del alma. Si preguntaras cuántas veces salimos victoriosos de esa contienda de la vida,
te diría que la lucha no acaba, que la esperanza tiende su espesa nube y ni aun el llanto puede estremecer la entraña endurecida del tiempo. Pero nuestra sed inagotable se une en una misma boca y en ella bebemos hasta el cansancio, confundiéndonos en un mismo destino, en esa eternidad de lo invencible. Afuera la humedad del viento, son las horas que transcurren en el vacío, adentro solo nosotros, sumidos en la honda intuición de un mundo compartido, perpetuándonos en un diálogo sin fin que disipa el dolor y eterniza el instante. Si preguntaras cuántas veces morimos, no sabría responderte. Una inquietud interminable recorre nuestras vidas y una tristeza grande como una alta, inmensa ola nos envuelve para siempre y sin remedio. Afuera, solo la lluvia. Un momento bastante complicado. No sé, Muy hermoso ese poema. el final es el que a mí me gusta mucho. Sí, pues sí, es una reiteración, sí. Afuera solo la lluvia, ¿no? Esa lluvia que es también un signo de, a mi juicio, pues aquí de tristeza, de desolación, de frialdad, de un poco de desesperanza, ¿no? Claro. Aquí Lucila Silva nos dice que quiere escuchar Insistencia de la página 32. 32. Insistencia. Crece con insistencia tu recuerdo y en la sombra impalpable te recobro, porque nunca me canso de soñar tu imagen, de reconstruirte en un espejo eternamente inmóvil, de seguirte en la caricia constante del deseo, en la fuerza inevitable de la sangre que corre intensamente hasta romper la piel, hasta adherirse en la entraña y convivir con ella en una misma herida, pues soy rueda veloz que no claudica, hasta seguir en la loca carrera hacia tu encuentro. Se Joan, oye muy bonito. ¿Te gusta? Bueno, pues me Me gustó alegro. mucho. Gracias. Joana, ahora Joana Cristina Pinzón, nuestra otra Joana, es que tenemos dos Joanas en el grupo. Patria, que es la página 161. Patria. El peligro se esconde tras una selva amenazante y hay sangre alrededor de los árboles, niños que gritan bajo el gemido de un sol de fuego. Patria, nombre tan verdadero y tan violado. Me duele su sabor amargo de dura corteza y barro, su esperanza tantas veces truncada y el hilo inocente de sus aguas que no vieron más que el huracán alborotando pájaros en torno a sus orillas. Patria dislocada y dividida, como se parten dos brazos de un mismo río, sin encontrar su cauce. Sí, es muy claro ubicado en Colombia y la violencia y todas estas dramas que hemos vivido por la situación política y social de violencia, ¿no? En el país. Claro. Sí, yo no he encontrado un poeta colombiano o latinoamericano que tenga atravesada esta línea tan marcada de la violencia, que justamente no tenga un poema escrito referente a estos temas. Que son temas Claro. que son, que no se pueden saltar, ¿no? O sea, que deben... Claro, ¿no? Porque es que los ha vivido uno intensamente, ¿no? Claro. Nos piden El Jardín y dice, bueno, aquí sobre el poema Laberinto, que ya lo leyó, dice Nair, ¿qué significado tiene para ti los laberintos? Y Catherine dice en el chat, lo relaciono el laberinto con el final del poema Invitación. Bueno, ahorita que Catherine nos haga el comentario, que me perdí yo que en ese comentario. Pero preguntan, Nair, sobre el poema, que qué significado para usted los laberintos. ¿O qué Bueno, pues significado tiene para usted los laberintos? Bueno, pues en realidad pues el laberinto es algo que puede ser físico, porque existen laberintos, el laberinto del Minotauro, el laberinto de Grecia, que uno, es decir, cuando uno está cuando uno va a Creta, ¿no? Entonces en el Palacio de Knossos
está el laberinto, al que hace referencia la mitología griega, donde se suponía que estaba el Minotauro, ¿no? Y Ariadna tenía que tender un hilo, ¿no? Andaba con un hilo para no perderse por el laberinto. Bueno, eso es yo creo que una de las imágenes primitivas del laberinto, ¿no? Pues, y resulta que a uno como turista no lo dejan entrar al laberinto porque se puede perder. Ahí sí se puede perder. Entonces no se puede, uno no puede ingresar a un laberinto porque realmente es un laberinto físico de verdad. Bueno, arquitectónicamente construido. El laberinto es un símbolo, es un símbolo. No me gustaría ahora estar dentro del laberinto de verdad. Pienso que el laberinto nos constriñe, el laberinto nos hace perder la libertad, el laberinto nos encarcela y es gravísimo sentirse dentro de un laberinto. Desafortunadamente hay laberintos, muchas veces que nosotros mismos creamos ese laberinto, un laberinto mental puede ser, no un laberinto físico, sino un laberinto mental del que no podemos salir porque estamos obsesionados, porque estamos atrapados en ideas fijas y en situaciones, ¿no? De manera que el laberinto en ningún momento es nada agradable, ¿no? Es nada, es decir, no podemos vivir dentro de un laberinto, eso pienso yo. Muchas gracias por la respuesta. Y por último, el último poema sería El jardín, de la página 78. Y bueno, que Catherine nos comente un poco sobre su comentario. Pero, ¿les leo el poema o lo van a...? ¿Les leo el poema o no? Sí, por favor, el del jardín. 78. El jardín. Este poema es de las voces de la casa, justamente. La casa tuvo siempre un jardín y el jardín un durazno. Como en las fábulas fantásticas, la luz hizo crecer aquellos frutos y la cosecha aumentó de año en año. Muy pronto el durazno cubrió todo el jardín y se adueñó del aire y de los pájaros. Muchas gracias. Catherine, no sé si quieras hacernos tu comentario como para retomar la ronda de preguntas y comentarios hacia la poeta y posteriormente pues tendría la palabra otra vez Carlos Luis que tiene la mano levantada. Muchas Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto conocerla y verla, pues porque uno muchas veces lee y no tiene como esa familiaridad, ¿no? Esa cuestión de ver a la persona. A veces uno ve una imagen, una foto, y pues escuchar una voz es una cosa totalmente diferente, ¿no? Ver un rostro, ver un movimiento de labios, escuchar su voz cuando lee, ¿no? Cuando veíamos un documental de otra poeta chilena, el escucharla hablar era una cosa diferentísima a leerla, ¿no? Y pues usted está aquí con nosotros, entonces súper chévere. Bueno, yo leí mucho a Gastón y con toda la temática de la casa, ¿no? De cómo, de cómo esa casa soy yo y lo que yo tengo adentro también está afuera y cómo esos espacios que habitamos también nos habitan y cómo empezamos a desenmarañarlos, ¿no? Porque a veces uno los tiene ahí guardados y no se ha dado cuenta cómo esos espacios están relacionados con todo, todo el ser que uno expresa y tiene guardado también. Bueno, lo que yo decía del laberinto, voy a leer el poema porque me gustó también el de invitación. Lo voy a leer y al final hago como el comentario. Invitación. Ven a habitar esta parte de mi alma, suspendida en la orilla de un crepúsculo. Ven a abordar este barco naufragado en lo azul de mi nostalgia. Mi casa te aguarda florecida de lilas y abierta al horizonte, donde la luz es el preludio de una aurora que apenas se perfila. Todos los sueños caben, todos los espejismos. Aquí las ventanas son puertos para viajar por rutas olvidadas y en las tardes el jardín reverdece de tallos y de hojas, de voces minerales que emanan de la tierra. Mi casa te espera, lejos del frío nocturno que cuaja de tristeza cada calle, lejos de la negra visión que empaña las esquinas de humo y pesadumbre. Tibieza, claridad
sombra apacible de la luz de la lámpara, junto al libro de signos admirables, el lecho de los sueños, la almohada reclinada, mi amor abrigándote en el silencio puro de la noche. Mi casa te aguarda sobre la mi casa de pie ay, no pude. Mi casa te aguarda de pie sobre la vida, en esta hora o en este círculo eterno de las horas. Yo veía como también el laberinto como un transitar que se hace eterno, ¿no? Entonces yo lo asocio mucho ese laberinto también, porque también la casa es el laberinto a veces. Las escaleras que conducen a ciertos lugares que no sabemos realmente cuáles son. Sí. Ya, y gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer escucharla. Y Ay, gracias pues, por toda esa poesía. Uy, yo he leído y digo como, wow, qué bonito, esas reminiscencias, esas imágenes. Muchas gracias. pues no, muchas gracias a ti por tus observaciones, me siento muy conmovida. Muchas gracias porque pues uno también como poeta se siente muchas veces solo con su poesía y uno sí quisiera saber cómo llega esa poesía a la gente y cuáles son los comentarios. Y este taller me parece increíble porque realmente pues uno nunca, pues muchas veces no puede pues cotejar lo que uno escribe con lo que piensan los demás. Entonces, esta es como una retroalimentación y es muy importante saber cómo recibe el otro, cómo recibe el lector el poema que uno ha escrito, ¿no? Entonces, esa comunicación me parece fabulosa. Muchas gracias, Catherine. No, sí, eso es fabuloso de verdad tener esta experiencia. Y sobre todo también procuramos este ejercicio de lectura en voz alta, que también es otra manera de acercarse a la poesía, ¿no? De, tanto de las autoras y demás. Tiene la palabra Carlos Luis, luego Joana, Cristina Pinzón y Lucila, que estamos Sí, acercándonos hacia el final de la reunión. sí, yo encuentro en la poesía de Cristina una motivación, también a través de las imágenes, de la musicalidad, del ritmo y del mensaje que para el lector nos deja. Son bellas y uno elige los poemas que más le gustan. Yo tenía El laberinto, pero también tenía el título Inagotable. Yo encuentro que la poesía de Cristina es la búsqueda del presente. A través de Cristina, los objetos de la memoria, sus sílabas palpan, hacen memoria con los dedos, exploran la cadencia y el ritmo de los instantes y conjuran los recuerdos de la infancia. Las imágenes heredadas desempolvan las reliquias, los papiros, los arpones para pescar metáforas, las músicas antiguas, los retrasos de un oro que brilló en su sangre, las páginas en blanco que son biografías anónimas, los grabados, las máscaras de un sueño, los mapas del viajero y la entrega de esas cosas lindas en un lenguaje apropiado para un poema que llena de emoción al lector. Inagotable, deshabitada, ausente del hogar acostumbrado, enclavada en un tiempo indefinido, así me siento en esta noche. Ah, no quiero saber más de las fugas perpetuas ni de las claudicaciones. Mi mente vuela ágil sin poder detenerse, guiada por una luz inagotable, por un sueño de estrellas que calcinan el cielo. Me erijo en el recuerdo, me erijo en el recuerdo y busco mi lugar en la cambiante forma de las cosas, porque ahora
La noche se perfila en su mudez pesada, donde queda temblando el pulso de las horas y mi deseo habita en esa región innominada, que se quiebra por dentro en mil pedazos. Entonces no puedo desprender la recia costra de los años y soy solo el fluir de mi conciencia debatiéndose sola entre la nada. Muy bello, muchísimas gracias. Sí, es un poema que tiene una complejidad y sobre todo que pues yo he tratado también de unir muchas veces poesía y filosofía. Entonces ahí hay mucho con ese problema de la nada, por ejemplo, ese problema de la temporalidad, ese problema de al asirse en el pasado, a un pasado, todo eso tiene que ver en cierta forma con la filosofía, ¿no? Entonces, la filosofía existencialista está muy ligada a ese concepto de la muerte, ese concepto de la muerte que yo trato muchas veces en ese poema Unidos, en donde realmente la muerte está presente, muy presente, pues tiene que ver un poco con todas esas doctrinas existencialistas de filósofos como Heidegger, como Sartre, que plantearon un poco cómo la vida es, es decir, decía Heidegger, somos demasiado viejos para morir, ¿no? Es decir, la vida es un ser para la muerte está siempre presente. Entonces, cuando leímos en alguna época todas esas lecturas, hicimos esas lecturas existencialistas, pues como que nos imbuimos muchos en esa época de todo ese pesimismo ante la muerte, y sobre todo también decía Martin Heidegger, la vida auténtica es la vida de la persona que cree que somos un ser para morir, que la muerte está presente siempre, y la existencia inauténtica es la de aquellas personas que olvidan que se es mortal, ¿no? Hay gente para quien no existe la muerte. Entonces, de vivir como ausente de esa realidad de que somos seres mortales, eso pues tiene para Heidegger esa connotación de vivir una vida inauténtica. Bueno, pero ese es otro tema. Sí. Muchas gracias. Vamos a tener que hacer otra reunión, pero ya más catedrática la cuestión, porque está muy interesante todos los temas que aborda. Bueno, pues, Cristina, gracias. Joana Cristina tiene la palabra. Y luego Lucila. Muchas gracias. Pues mi pregunta va justamente asociada con lo que están hablando de la cuestión académica. Y es que yo leo los poemas y me impresionó mucho porque un solo poema y siento que hay muchas referencias. Siento que puedo pensar tantas cosas y relacionarlas con conceptos. Entonces, me ha gustado muchísimo eso. Y quería hacerle una pregunta que sé que es un poco difícil, pero de pronto usted la ha reflexionado, y es como qué cercanía y qué diferencias o distancia encuentra usted entre la filosofía y la poesía. ¿Sí? Si encuentra como alguna relación, cómo ve esa relación y cómo ve como las diferencias. No sé si de pronto lo haya pensado y pueda... Lo entiendo. Pues lo acabo de decir, que en mi poesía hay una relación, la siento yo, entre filosofía y poesía, porque cuando yo estoy hablando, por ejemplo, sobre el tema del tiempo, el tema, ¿no? Cómo romper la cáscara del tiempo, es decir, todo ese problema temporal lo trata la filosofía, el problema del tiempo lo trata, por ejemplo, Martin Heidegger, ¿no? Ahí tiene un libro sobre el problema de la temporalidad, muy difícilmente explicado, pero lo trata. El tema del tiempo lo trata también Sartre, el tema del tiempo lo trata Bergson, el tema del tiempo lo trata también Bachelard en un libro que se llama La intuición del instante, que es un libro muy interesante.
y lo trata también Siverson, Durand. Hay muchos filósofos que tratan el tema del tiempo. No porque yo pues haya ido a la filosofía para extraer de ahí temas y los haya inmerso en mi poesía, sino que pues, sencillamente los temas de la poesía, ciertos temas humanos pues colindan con la poesía porque los ha tratado la filosofía, la muerte, la temporalidad, el paso del tiempo, bueno, y muchos otros temas que ha tratado la filosofía, el tema de la dialéctica, el movimiento, bueno, de la contingencia de la vida, todos esos temas los ha tratado la filosofía y muchos de esos temas los tengo yo también aquí en mi poesía, pues es decir, pues tendría que hacer yo también sí una propia reflexión sobre eso, sobre algunos poemas, dónde están esos temas de la filosofía, pero sin duda están aquí presentes. Ahora, Sí. Bachelard se considera pues un filósofo y los poemas de la casa son poemas que hacen referencia a esos temas que trata Bachelard en su filosofía, ¿no? No Sí, sé quizá si... yo reformularía la pregunta y diría más bien como, ¿cómo aborda? O sea, como si hay una diferencia entre la manera en que aborda la poesía, la realidad, frente a cómo lo hace la pero filosofía. pues obviamente, claro, porque es que la filosofía aborda la realidad desde un punto de vista racional, ¿no? A propósito de una reflexión, ¿no? Reflexiona racionalmente las causas, los orígenes, los motivos, se va hacia la filosofía griega, a lo que pensaron los primeros filósofos, por ejemplo, ponga usted el tema del agua, no más. Entonces el filósofo se va a investigar qué fue lo que dijo Heráclito sobre el tema del agua. No nos bañamos nunca 2 veces en un mismo río. Con eso quiere decir que la vida está en un permanente, en un permanente fluir, ¿no? Y Parménides decía, no, la vida es algo estático, ¿no? La vida es eternidad, no podemos hablar de movimiento, el ser es uno. En cambio, para Heráclito el ser es múltiple, ¿no? Porque cambia, porque es dialéctico, ¿no? Ahora, si yo voy a hablar sobre el agua en poesía, pues puedo hacer alusión también a la filosofía, obviamente. Y puedo nombrar, por ejemplo, pues, como decía Heráclito, por ejemplo, puedo hacer alusión, pero lo hago de otra manera, no lo hago de una manera, dijéramos, racional, de una manera para investigar causa y efecto, de una manera didáctica, no sé, lo hago de una manera metafórica, ¿no? Y de una manera emocional, si usted prefiere. Es muy distinta la manera como aborda un filósofo un tema a como lo aborda un poeta. Es obvio. Vale, muchísimas gracias por su tiempo y sus Pero no sé respuestas. si le quede contestada la pregunta. Muchas gracias, sí, señora. Definitivamente tenemos que hacer una cátedra entre filosofía y poesía. Sí, ese es el Claro. Sí, Rodolfo, ahí tienes ese. No, es que realmente Cristina está lanzando de verdad muchos temas que sería muy interesante abordarlos desde esas perspectivas. Está muy interesante. Estamos llegando, como les decía, al final de la velada. Creo que sería la última pregunta de Lucila. Si no, hablen ahora o callen para siempre las demás personas. Porque para ya ir redondeando y pues agradecerle a nuestra invitada y Pues yo estoy tan contenta que me parece corto el tiempo. no, y yo estoy por el contrario pensando, ay, ya nos extendimos mucho, va a decir que nos estamos aprovechando. No, lo que me preocupa es no poder contestarles muchas veces las preguntas de la forma como quieran. No sé si se sienten contentos con mis respuestas, porque las cosas se pueden así ampliar lo que ustedes quieran, ¿no? Pero todo da para una cátedra. Claro que sí, muy, muy valioso. Muchas gracias. No, bueno, sí, no nos estamos contentos y bueno, ya se animaron, están haciendo otras preguntas por el chat. Pero Lucila, tienes la palabra y entonces vamos a darte el micrófono.
Buenas noches. No, pues yo definitivamente estoy, Cristina, encantada con tu poesía. Primero que todo, tengo que decir que la parte del romanticismo me encantó, porque lo que dijiste hace un poco, cuando empezaste a hablar, que a veces dar amor es difícil en estas épocas, pero tiene uno que sacarlo de las entrañas alguna vez en la poesía, especialmente para poder sacar eso que no podemos dar a veces en estos tiempos. Tú lo dijiste muy claramente. Ujú. Definitivamente me parece que tu poesía va muy inserta en la vida cotidiana y en los lugares y está llena de sentimientos y de sensibilidad. Y veo que aunque en unas estrofas hay muchas imágenes poéticas, ellas no chocan entre sí. A veces cuando uno trata de escribir poesía, escribe una primera imagen y después dice, no puedo escribir otra imagen porque se enreda, y tú lo haces de una manera muy fácil, la verdad. Encuentro que en cada estrofa pueden haber 3 o 4 imágenes y no chocan entre sí. Y pues yo no tengo preguntas, solamente tenía estas cosas para decirte y para decirte que pues que me encanta el romanticismo y que eso me acercó mucho a tu poesía. Y que además me parece, otra cosa que me parece muy importante decírtela, es que cuando empiezo a leer un libro de poesía y encuentro un título que me llame la atención, por ahí empiezo. No empiezo por la primera página ni por la última, sino por el título. Y algo muy curioso de tu poesía es que todos los títulos me llamaron mucho la atención. Son como títulos como muy emotivos y clavan exactamente como en los pensamientos que la persona puede llegar a tener en determinado momento. Entonces, eso me encantó, que esos títulos lo introducen uno fácilmente a la lectura. ¿No? Y pues decirte que seguiré comprando todos tus libros porque me encantó, que muchas gracias por estar aquí. Pues gracias, Lucila, encantada de tenerte pues en esta tertulia y pues gracias mil por todo lo que dices, porque es un estímulo para mí. Muchas gracias. Mira, y quería preguntarte lo de las tertulias que tú haces, ¿quiénes pueden acceder a ellos? Pues son unas tertulias que ya las hacemos virtualmente, ocasionalmente, pues después de la pandemia todo se trastocó y entonces pues hacemos la tertulia de vez en cuando y virtualmente, ¿no? Que no era lo mismo que Sí, hacer las claro. tertulias presencialmente, Pero ¿no? ¿puede acceder cualquier persona o tienes algunos requisitos? ¿Son pagas? No, eso está muy abierto, eso está muy abierto. Lo que pasa es que ya somos un grupo de gente que estamos hace muchos años, ¿no? 20 años, imagínate tú. No, 20 años. ya tienes, Pues son sí, muchos. pero encantada, cuando quieras, encantada. Ay, me encantaría oír una o estar en alguna, me encantaría Sí, de pronto pues escucharlos. nos ponemos en contacto y con muchísimo gusto. Como te digo, Gracias. ya son muy ocasionales las tertulias, pero de todas maneras ahí seguimos. Sí, señora. Gracias, gracias. Te seguiré Bueno, leyendo. Lucila, Gracias. gracias a ti. Encantada. Yo quisiera aprovechar que Catherine aquí pues te escribe ahí en el chat, dice que a partir de un poema tuyo, Cristina, que es el poema Palabras, ella compuso una pequeña melodía y pues quiere aprovechar la oportunidad para compartirla. Entonces, pues si estás de acuerdo, creo que podríamos escucharla todos y todas, eh, la, la melodía de Catherine Claro que sí. Palabras. ¿Quién lo va a leer? ¿Lo van a leer o lo leo yo? No, Catherine estudia música y a partir de tu poema ella hizo una pequeña composición, una pequeña melodía, entonces ella la ¿Cómo quiere así? Ah, qué interpretar. maravilla, ¿no? Pues eso sí, oigámosla. Eso, entonces, Catherine, ¿qué necesitamos? Pues no sé, yo estoy como un poquito nerviosa, entonces qué pena. Es súper cortica, pues igual el poema es cortico, ¿no? Pero es un poema demasiado motivador para mí. A ver. A ver si puedo. Yo dejo cada día las palabras, construyo así mi mundo, me entrego en cada sílaba y en cada verso me recobro.
Ah, muy lindo, gracias, gracias. Eso fue Ese muy poema, bonito, sí, y ese poema en gracias. particular también me había llamado mucho la Muy atención, sintético, ¿no? Mm, es, esa relación entre el ser humano y el lenguaje, ¿no? Y claro, cómo uno se entrega pues sí, en la palabra, pero al mismo tiempo se encuentra en ello, ¿no? O sea, es una claro. relación Me bien entrego en interesante. cada sílaba y en cada verso me recobro, ¿no? Es la entrega a la poesía, a la palabra, ¿no? Que pues ese es el cotidiano vivir de un poeta. Yo quería hacer como, no sé si tengamos tiempo, pues como hablar un poco sobre eso, porque cuando yo empiezo a escribir un poema, pues es una entrega total. Yo comienzo a escribir, dijéramos, en un papel cualquiera. Escribo siempre a mano porque pues necesito llevar ese poema a todas partes porque me obsesiono con el poema y hasta que no lo tenga logrado, yo no lo suelto. Entonces es un poema que llevo a la cocina, que llevo al jardín, que llevo cuando salgo de la casa, es decir, se crea como una obsesión con ese papel. Y entonces uno lo va viendo todos los días, lo va modificando, de pronto lo guarda, después lo saca otra vez para ver cómo lo ve, porque es decir, la corrección el trabajo sobre la palabra es muy complicado. El trabajo final como decía creo que Lucila antes, que las imágenes no se me, sí, se Enredan. me daban fáciles No las se te imágenes, chocan unas con otras. no se chocan unas con otras, que parece todo como muy fácil, pero entonces resulta que esa facilidad del poema, lograr esa facilidad, es decir, que el lector lo pueda leer con facilidad, que no encuentra que hay una cosa que como que no está equilibrada, como que está Que falsa. interrumpa. Entonces, ese trabajo, esa sencillez, lograr esa sencillez y esa coherencia cuesta mucho trabajo, porque al principio, pues como que todas las ideas salen como un poco a montones, tiene una cantidad de ideas en la cabeza y ya después para ponerlas, para escribirlas y darles coherencia y todo eso, es difícil y uno escribe muchas veces el poema bajo el efecto de la emoción, del entusiasmo. Bueno, qué maravilla, voy a plasmar mi poema tal. Y resulta que uno lo va revisando con los días y va encontrándole los defectos. Entonces, dijéramos como que el primer acercamiento al poema es de carácter muy emocional. Y ya después es un trabajo mucho más de carácter racional, de De trabajo, acuerdo. lo que llama uno de taller, ¿no ves? De ir puliendo, quitando, podando, ¿no? Hasta que queda el poema, pero eso muchas veces cuesta muchísima dificultad, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se va haciendo, ahí se van tejiendo las palabras. Es como un tejer, ¿no? Como un tejer. Y lo Esa, dices esa, en un esa- poema. Sí, lo digo en el poema. Yo tejo día a día las palabras, construyo así mi mundo, me entrego en cada sílaba y en cada verso me recobro, ¿no? Y también el hecho de que la palabra viene antes, ¿no? Está antes en el pensamiento. Entonces, ¿cómo se va hilando eso que está dentro de uno? Claro, Y a través de eso uno mismo construye su realidad y tú lo pones en unas claro. palabras tan Eso es muy importante. precisas. Lo que dices, el poema es una construcción de un mundo. Es la creación de un mundo, ¿no? Como la literatura, toda la literatura es la construcción de un nuevo mundo. Por eso es que cuando uno lee, en realidad la lectura lo lleva a mundos distintos, ¿no? El que no lee, pues vive una vida cotidiana bastante ceñida a una realidad muchas veces que no tiene ninguna creatividad, que no tiene No tiene una realidad paisajes. sin entusiasmo, dijéramos. En cambio, cuando uno lee una novela, una buena novela, un buen poema, un buen libro, pues se inmersa, o sea, sí, se ubica en otros mundos, ¿no? En mundos de pronto mejores, ¿no? Esa es la ventaja y la maravilla de la literatura. Yo quería aprovechar, Cristina, ahora que estabas hablando de cómo compones el poema, eh, pasarlo a cómo compones el libro, porque uno ve, por ejemplo, el Voces de la Casa y pues está claro que es el tema central, la casa, y alrededor de ese tema tú empezaste a componer los diferentes textos.
pero uno Claro. ve Estación del Silencio y uno ahí siente otra percepción, como que Sí. son más bien poemas que tenías ya sobre el silencio que decidiste recopilarlos. Entonces mi pregunta va, ¿cómo nacen tus libros? Si son temáticos desde todos o cómo van surgiendo. Perfecta la pregunta, perfecta, Rodolfo, perfecta. Porque sí. Y también, por ejemplo, en el primer libro hay diferentes temas, diferentes temas. En el segundo libro, o sea, en Las Voces de la Casa, sí hay una temática concreta que yo quise tratar, muy basada, muy inspirada, pues, en Bachelard. Bachelard habla de las diferentes estancias de la casa, ¿no? De la casa, de los espacios de la casa. Y yo quise hacerlo, pues, a mi manera, ¿no es cierto? Entonces hablo de los diferentes objetos que habitan la casa. Pero si ustedes leen ese libro, verán que ahí no hay unas descripciones de los objetos, no hay descripción de los objetos propiamente. No hay como aspectos decorativos. Yo no quise hacer decoración, sino que sencillamente son los sentimientos que me llevan a mí a amar tales objetos, ¿no? Son sentimientos, pinceladas de sentimientos que, que me inspiran a mí determinados objetos, ¿no? Determinados objetos, sí. Y otro libro que es el sueño de Isis es otro libro temático, es sobre Egipto, ¿no? Y los otros, el último libro, que son poemas muy breves, que es el tiempo detenido, también son poemas de amor muy breves y también me parece que son temáticos, ¿no? Pero lo Pero ideal es hacer, a mí me encanta, a mí me gustaría mucho más haber hecho todo es decir, poemas, sí, temáticos, ¿no? Poemas, libros de poemas con un tema diferente, sí. o Pero sea, lo que tú dices de la Estación del Silencio, sí, ahí tenía unos poemas que no había querido o que no había publicado en otros libros y resolví, y bueno, no, de pronto es interesante, los puedo publicar aquí. Pero está todo como muy ceñido en torno al tema del silencio, ¿no? pero entonces sí te sientes como más cómoda trabajando con un libro temático. Me siento más cómoda, claro, 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 claro. Ah, esa era mi impresión. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Yo también quisiera como volver a pedir un poema, porque a mí ese poema de La Ciudad y la Noche eh, también me parece un gran ejercicio que haces ahí de, mm, pues, bueno, yo insisto con lo de la contemplación y cómo la noche se va apoderando de este personaje hasta que lo llega a su interior. Entonces me pareció muy plástico y me gustó mucho ese poema. Entonces, pues yo, si no hay inconveniente, te pediría que nos leyeras La Ciudad y la Noche. ¿Qué página? En la página 155. 155. La ciudad y la noche. La noche se posa en las azoteas solitarias, sobre balcones de ceniza, entre rincones abandonados. Cae lentamente sobre agrietadas calles, pasea por los jardines, oscurece los estanques, cubre los tejados, las chimeneas de las fábricas, los aposentos secretos donde el llanto se encumbra. La noche cae con su sombra de terciopelo sobre los amantes, sobre su sexo taciturno. Poco a poco va apoderándose de espacios amados, la habitación, la biblioteca, el patio, lugares secretos del alma, los más abscónditos recodos de la conciencia. La noche palpita conmigo en duerme vela, me diluye en su vaho misterioso y me invade como un agua impalpable. El tema de la noche me gusta también El, muchísimo, ¿no? el tema de la noche, pero también a mí me llamó poderosamente la atención cómo la noche va cayendo desde afuera, cae a las terrazas, pero después va cayendo dentro de la casa, los cuartos, las habitaciones, Claro, y después cae en el me protagonista, pues, invade como un agua impalpable, sí, 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 sí. ese
proceso me pareció La fantástico porque exterioridad a la interioridad, sí, es interesante, exactamente. sí. Sí. Lucila levantó la mano, entonces le doy la palabra a Lucila y luego a No, Katherine. qué pena, no, qué pena. Ah, bueno, entonces Katherine. Gracias. Yo quería pues hacer el comentario de los lugares, ¿no? Como hemos visto en las otras poetas, ese reflejo de donde han estado, ¿no? Entonces yo siento mucho a Bogotá dentro de toda la poesía, ¿no? Sí. Es muy loco porque con las otras poetas es imaginarse, ¿no? Imaginarse cómo es ese Chaco, cómo es ese Marte, ese desierto, con lo que vivíamos con Liliana. Pero acá con Cristina es saberse Bogotá, ¿no? O sea, la mayoría de acá pues somos de Bogotá, entonces Bogotá te sentir adoro. ese frío, las lluvias, los colores, inclusive hay como cosas que uno ve y dice, yo he estado ahí y efectivamente uno lo ha estado. Entonces, eso me parece chévere porque uno puede estar en esos espacios, ¿no? En esas experiencias. Y otra acotación que quería hacer era sobre lo que decías antes del poema, ay, se me fue. Bueno, yo quería hablar del de la cocina, ¿no? Como en la Ajá. cocina tú hablas de esas sensaciones, no estás mencionando qué hay en la cocina ni nada, sino esa reunión y ese encuentro con el otro, ¿no? Y no con el otro, sino con la tradición. Entonces Ujú. también eso evoca pues para nosotros que somos colombianos, esa sensación de familiaridad y esos recuerdos. Yo se lo leía a un amigo y me decía, uff, los buñuelos, uff, la natilla, Toda como esa- que claro, la abuela, despierta. entrañable, Sí, sí. Sí. La época de Navidad que siempre, pues, por lo menos a mí me ha fascinado, me ha encantado, es un recuerdo muy hermoso, ¿no? Sí, eso lo quise trasladar ahí. Y tienes razón lo de Bogotá. Yo sí, fíjate que yo no nombro en ningún poema la palabra Bogotá. Yo no la nombro. Y sin embargo está Bogotá, ahí presente. Se Yo ve, quise claro. hacer los poemas a Bogotá porque es mi ciudad, nací en Bogotá y me parece que Bogotá es decir, es una ciudad que da mucho para la poesía. Por ejemplo, yo tengo la maravilla, la suerte de vivir en una casa que da hacia los cerros de Monserrate, ¿no ves? Entonces yo todas las mañanas, es decir, mi casa tiene 3 pisos, y entonces si estoy en la biblioteca tengo una vista de la montaña preciosísima, preciosísima, y si es una noche de luna, pues ahí está, parece la luna ahí entre las montañas, y eso Oh, para mí es una cosa pero maravillosa y es una fuente de inspiración muy grande. ¿Mm? Bogotá tiene unos rincones maravillosos en la noche, en el día, no sé, la lluvia, cuando hace sol, no sé, Bogotá para mí tiene una ciudad, tiene un encanto especial. Es una ciudad muy especial para mí. Quiero mucho a Bogotá y quise que Bogotá estuviera presente, aunque no se nombra nunca, ¿no? Pero entonces, claro, hay señales, los cerros y, bueno, ciertas señales que tú pudiste haber descubierto, Caterina, en los poemas que nos indican que estamos hablando de Bogotá, que estamos en Bogotá, en ese espacio, ¿no? Es también como una poética del espacio en la ciudad, ¿no? Pero de un espacio exterior, no del espacio de la casa, sino un espacio exterior que es la ciudad, ¿no? Las calles de la ciudad, las calles de Bogotá. y que se vuelven también en esa casa, ¿no? Porque pues sí hay ciertos lugares comunes para todos, entonces que a veces uno los nombra y te conllevan a experiencias y a recuerdos. Yo te quería Sí. hacer una pregunta sobre el último libro. A mí Ujú. me pareció narrativo, me pareció un poema, o sea, como que todos estaban muy ligados, entonces yo quería saber si es así o si es pura imaginación mía. El último libro, ¿cuál? De los el poemas tiempo De los detenido. poemas cortos, sí, yo sentía que era una narración todo el tiempo y que estaba Podría ser, pero lazada con el siguiente. podría ser, pero no los hice con ese concepto. Sí, sí parece que fuera un narrativo. Yo también lo noté, pero yo no los hice con esa intención de que fuera como una narrativa que unos poemas ligaran con los otros directamente. Pero en algún momento sí pensé que por algunos poemas, unos 3 o 4 poemas que estaban muy cerca, que se ligaban mucho, yo sí pensé que podías tener,
como un hilo narrativo, ¿no? Sin embargo, después hay otros poemas que cortan un poco, que ya son distintos, entonces, Sí, sí, por eso yo decía, un sí, no, momento. sí, tienes toda la razón. Ahora pensándolo bien, sí, sí, yo tuve esa impresión también de que, no, pues yo aquí estoy haciendo como una pequeña historia, una historia cortada en poemas cortos. Pero después cuando noté que había otros que se salían un poco del conjunto, entonces dije, no, dos son poemas aparte. Pero sí, tienes Pero, razón. pero el hilo de los números, ¿no? Entonces, como primero, Ujú. segundo. Sí, 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 no, están numerados porque pues eran poemas muy breves como a ponerles título, pero de todas maneras sí quise, sí, no, la intención era hacer poemas aparte, aunque como te digo, sí yo pensé también en que podían tener como una concatenación unos con otros, ¿no? Yo tenía ahí la pregunta justamente a partir de Tiempo Detenido, porque como es el libro que cierra la compilación del Fuego de la Escritura, entonces pues le surge a uno la pregunta, ¿es el libro que terminaste y ahorita hay otro en proceso o decidiste tú no incluir otros libros que ya tenías, pero pues que, que consideraste que no deberían ir en esta compilación del Fuego de la Escritura? No, sencillamente, mira, lo que pasa es que yo tengo un problema y es que escribo mucho ensayo, ¿no es? Entonces muchas veces abandono un poquito la poesía por el ensayo. En la Academia de la Lengua tengo muchos compromisos para escribir ensayos, porque tengo que presentar conferencias y en la línea del ensayo literario me interesa mucho. Tengo muchísimos, es decir, no, los tengo regados en periódicos, en revistas, en una cantidad de otros medios pero la idea es convertirlos en libro. Entonces no, ahora tengo una serie de poemas, tengo varios, que, que los tengo ahí, que son poemas de la pandemia, un poco también que hacen alusión un poquito a la pandemia, ¿no es? Entonces los tengo ahí y espero pues seguirlos, ¿no? Sí, Esa era la otra pregunta que tenía, que continuar, lo sí, habías... continuar con los poemas y publicar algo que pues no sé si tengo pero claro que pues uno no debe decir sobre lo que va a escribir, pero sí tengo la idea de hacer otro libro temático, sí, sobre un tema que a mí me interesa mucho, sí tengo, entonces tengo la idea y tengo que sentarme a escribirlo, sí. Cristina, y ya, yo creo que como para ir finalizando, a mí se me gustaría que tú nos contaras un poco cómo ha sido esa experiencia, o sea, aquí en Colombia normalmente los círculos literarios son machistas y han sido liderados por hombres y han mantenido como en la sombra las voces femeninas. Entonces, quisiera que nos contaras, pues, cómo ha sido todo ese trabajo tuyo, porque tú estás en la Academia de la Lengua, estás en la Academia de Historia, pues me imagino que habrás tenido muchos enfrentamientos, o ha sido más bien fácil, se te ha abierto las puertas, pues me No, mira, gustaría como que yo nos te voy a contaras. ser absolutamente sincera. Aquí se han quejado, se quejan mucho siempre y sobre todo las feministas, no, que es que no, que las mujeres las dejan. Mira, yo francamente te soy sincera, yo no he sentido esa discriminación. Yo no sé si es que he tenido muy buena suerte, pero yo, por ejemplo, en la academia yo no siento discriminación ninguna. Yo participo a veces mucho más que los mismos compañeros, que los mismos colegas, de manera que yo no he sentido en las academias ninguna discriminación. Yo me siento divinamente ubicada, muy apreciada, me siento trabajando al mismo nivel que los colegas. Yo soy de la junta directiva de la academia. Sí, de pronto no hay muchas mujeres en la academia, eso es cierto, pero de todas maneras yo pertenezco a la junta directiva de la Academia de la Lengua y yo no he sentido, la verdad, personalmente, yo sé que hay discriminación, pero personalmente yo francamente no la he sentido ni en la universidad, ni en la academia, ni en mi medio social, no la he sentido. He sido una afortunada en ese sentido, pero aunque sé, te repito, que hay discriminaciones, eso sí, y que hay mucho machismo, sí lo hay, pero sí tampoco me preocupa, pues si no lo llaman a uno, pues, pues no importa. Si lo llaman, pues magnífico. Ahora, este encuentro, estas tertulias de mujeres, pues me parecen fabulosas. Y bienvenido ese trabajo de ustedes con los impresentables, porque si es exclusivamente de mujeres, pues me parece mejor darle mayor auge a las mujeres, me parece fabuloso, fabuloso.
Claro, sí, la tertulia sí que es toda la idea y la lidera totalmente Alma. Yo básicamente lo que hago es apoyarla en ese trabajo, pero pues la idea, la iniciativa y la que escoge las autoras, toda la selección y pues todo la puesta en marcha del círculo de lectura es absolutamente Alma Castro No, la pero que lo magnífico, saca ustedes adelante. hacen un trabajo maravilloso juntos. Muchísimas gracias, además, pues por esta invitación. Bueno, sí, yo también creo que ya vamos a ir cerrando. Yo les agradezco a todos y a todas ustedes la participación. Alma se disculpa, como les había comentado. Bueno, Katherine, cuéntanos. ¿Puedo leer un poema para finalizar? Qué pena, yo siempre toda habladora. No, sí, pues yo iba como introduciendo el cierre porque es el momento para hacer las últimas preguntas, para pedir los últimos poemas y pues vamos a ir cerrando. Entonces, claro que sí, Voy a Katherine. leer, voy a leer el que se llama Milagro de la Luz, que está en la página 56 o 111 del libro. Milagro de la luz. Las luces mágicas de esta noche se filtran por las ventanas y buscan el refugio de otra luz interna. Así van como oleadas por las escaleras a posesionarse de todos los secretos. Recorren las habitaciones, se encienden en espirales y tenuemente duermen sobre las cosas. Ese me pareció muy Es de un lindo poema, enriquecedor. sí. Sí, se filtran por las escaleras. Como la luz recorre, ¿no? En esas tardes de luz, de sol, cuando entra, a mí me encanta, pues, por la habitación, por la luz, el sol, a mí me produce una alegría y cómo esa luz se va moviendo. Y también yo, por ejemplo, veo, hablando de los cerros de Bogotá, cómo del occidente, cómo el occidente ilumina los cerros del oriente, hacia el oriente, y cómo los cerros van cambiando de colores, los tonos de verde van cambiando. Y hay veces que el Monserrate es rojo, cuando hay un sol de venado, Monserrate es rojo, ¿no? Y entonces captan los diferentes verdes de, de la montaña por ese movimiento de la luz, y eso es muy, muy lindo, muy emocionante. Y también cuando la luz está dentro de la casa, ¿no? Que recorre las escaleras, baja por las escaleras y se posa sobre las cosas, ¿no? Sí. Y De esa acuerdo. frasecita que dice, buscan el refugio de otra luz interna. Sí, ese interior e interior yo lo he tratado mucho también en otros poemas, sí. Lo exterior es interior, ¿no? Ujú. Sí, no es solamente una luz externa, es una luz interna, ¿no? En la medida en que tal vez nosotros, es decir, es que es una cosa importante porque es la subjetividad del poeta la que capta las cosas en el exterior, ¿sí? Entonces tal vez por eso hay un proceso interno y externo de captación de la luz. Y otros. Sí, y entonces como entonces esa luz interna también empieza a propagarse por uno, ¿no? Claro, claro, así es. Ujú. Sí. Ay, no, me encanta que la dinámica estuviera tan movida. Qué pena, me disculpo por la ausencia, pero es que no le había comentado a ustedes que me vacunaron ayer, entonces ando Estás un con poquito los... mareado. Bueno, muy Sí, bien, estoy magnífico. mareada con Ha sido los... todo maravilloso. Ha Antes sido de que tranquilo. cerremos, quiero pedirles un favor, que todos prendan su cámara y que hagamos la foto de la reunión. Bueno, el pantallazo, porque foto en esta Me piden un virtualidad. pantallazo a mí, sí, sí. Oye, Alma, esto se graba, está grabado, ¿yo puedo tener acceso a la grabación de esto? Claro que sí, sí, yo lo está grabando. Posteriormente lo voy a subir a YouTube y si gusta le mando el link para que lo tenga de la Perfecto, reunión. me encantaría, sí, perfecto. Si prendemos nuestras cámaras, los presentes, ya se fue Claudia, se disculpó porque ya ella está en Austria y entonces está de madrugada y se Ay, claro. disculpó. Ujú. Entonces, para que, pero para, ¿Será que tienes el podría tomar? micrófono apagado. No, le decía que faltaba eso, Nairi, Joana y Mónica, que se animen a abrir la cámara. Ah, sí, Joana, Mónica, abran su camarita. Yo aquí les tomo el pantallazo, así muchos pantallacitos, así pongan su mejor cara. Tú me guardas el mío, pues, porque yo no me atrevo aquí a hacer nada, porque me traiciona la Claro que sí. tecnología. No, y de cualquier forma lo voy a subir a las redes sociales, ahí al Bueno, Facebook de los impresentables y al Instagram. Entonces, ok. ya estoy Toca que peinada. te hagas un poquito más para atrás, Cristina, El porque peinado, estás el muy peinado. acá. Un poquitico más para atrás.
para que salgas más completa. Ya. Joana, Mónica, Natalia, ¿está ahí? ¿Estás ahí? Estamos en la sesión Listo. espiritista. Bueno, va a salir la M de Mónica. ¿Listos? Eso. Sonrían. Ahí ya puse uno. A ver, otro más, otro pantallazo más. Listo. Ay, espérenme. Se me puso una ventana que no era. Ya. Listo. Ya quedó el pantallazo. Magnífico. Y ahí Bueno, lo pues estaba cuadro. contentísima. No, nosotros igual, de verdad, muchísimas gracias. Quisiéramos tener todo el tiempo del mundo para seguir platicando cada uno de los libros, de los poemas, Me he sentido pero muy contenta. estaría buenísimo eso que platicábamos hace un rato antes de que me desconectara, de poder tenerla otra vez de invitada, pero ya no para el círculo de lectura, sino para el taller de poesía de los impresentables, justamente porque ya Qué bueno. tratan temas más específicos, como más relacionados Está buenísimo, con mucho gusto. Encantada. justo con estos temas. Por ahí Rodolfo es el director de ese taller. Ah, ya llegó Carlos. ¿Nos tomamos otro pantallazo con Carlos? Carlos, te fuiste a la hora de la foto. Entonces, No Rodolfo es sé qué el director del me taller. pasó y cuando acordé ya estaba en el espacio sideral. Pero ya Llegaste estoy aquí. Listo, entonces una foto más, si hacen el favor, para que salga Carlos en la foto. Carlos, pero prende tu cámara. Ahora falta John. Yo voy a ver si puedo hacerla. Acá, que no se me vaya a ir toda la imagen. ¿Será que se me va? Confiemos que no. ¿Listos? Una, dos. Va otra sonrisa. Enseñen la mazorca, como diría mi abuela. Tengo como 20 pantallazos ya. Ah, bueno, ya puedes hacer un video. Van a hacer un GIF. Todos así moviendo. Listo, perfecto, ya. Ay, no, y como sí, estaremos ahí presentes a ver para que Rodolfo la invite al taller y puedan platicar más a fondo de Claro que poesía sí. y filosofía sobre todo, Bueno, que me pareció muy interesante. Cristina, en verdad agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. En verdad creo que fue una noche muy, muy buena y pues quisiera pedirte para cerrar la velada si nos puedes leer, bueno, dos cosas. Que nos recomiendes una lectura como para que tengamos ahí algo que nos quieras recomendar, ya sea poesía, novela, algún autor que quisieras que te gustaría que alguien más conociera, y que si nos puedes leer un poema, otro poema que es el que más te guste de tu poesía, como para cerrar la velada con poesía. bueno, pues un libro que yo les puedo recomendar, ya que hablamos tanto de Bachelard, se llama La poética del espacio de Gastón Bachelard. La poética del espacio. Es un libro entrañable para mí. Y el Perfecto, poema, anotado. bueno. Y el poema, pues no sé. Perdón, A ¿de ver. quién es el libro? Ah, pero este que tú alguna vez te lo vi que lo pasaste por internet, que se llama El Celador. No sé si lo recuerdas. Ah, sí, ese Alma. también me gustó mucho, sí. Sí, bueno. Sí, claro, ese sería perfecto. Bueno, eres solo el ausente, el abscóndito, el que mira a lo lejos, acaso un ángel guardián. ¿Qué pensamientos diriges por el aire en mañanas de frío? ¿Qué piensas de los días grises, de la lluvia pertinaz que rueda frente a ti? Si apenas te mueves de tu impreciso límite, anónimo caballero que se esconde a mis ojos, como si fueras viento, como si fueras nadie.